refiere a lo que se conoce como heterogéneo, o sea, que está formado por dos componentes. De la misma forma, si vemos, por ejemplo, los fosfolípidos, aparte de tener ácidos grasos, y también tienen el glicerol, pero también tienen un fosfato, ¿no? El grupo fosfato. Entonces, por eso el nombre, ¿no?, de fosfolípidos. Pero también tenemos, ¿no?, otro lípido neutro que es el colesterol, que en su composición no tiene ácidos grasos, más bien tiene anillos, ¿no? Pero también tiene una cadena hidrocarbonada. Estamos hablando de forma general, luego vamos a ir, ¿no?, detallando a medida que vayamos desarrollando el tema. Entonces, sabemos bien que los lípidos son insolubles en el agua, o relativamente insolubles en el agua, pero sí son solubles a solventes polares como el éter, el cloroformo, el benceno. ¿Ya? Y los lípidos constituyen, ¿no?, importante, ¿no?, dentro de nuestra alimentación. Ahorita vamos a ver las funciones, por ejemplo, de cada uno de estos lípidos. Vamos a ver que, por ejemplo, los triacilgliceroles o los triglicéridos o las grasas que conocemos comúnmente, ¿no?, con ese nombre, son almacenamientos de energía a largo plazo. ¿Ya? Entonces, estamos viendo algunas características de importancia dentro de los lípidos. Como les decía hace un momento que, por ejemplo, los triacilgliceroles o los triglicéridos, o comúnmente les conocemos como grasas, son fuentes de energía a largo plazo, ¿no? ¿En qué casos vamos a echar mano de estos triacilgliceroles o triglicéridos para que nos proporcionen energía? En aquel momento que estamos haciendo ejercicio, ¿no?, extenuante, ¿no? Ejercicio, ¿no?, que en ese momento se van a empezar a degradar los triglicéridos para proporcionarse energía, ¿no? Por eso vamos a quemar grasa, ¿no? Pues vamos a hacer ejercicio para quemar grasa, dicen, ¿no es cierto? Entonces, mientras más actividad física hagamos, vamos a requerir mayor cantidad de energía. Y los triglicéridos también son fuente de energía, desde ese punto de vista. También sabemos muy bien que los triglicéridos son componentes de la membrana celular. Por ejemplo, los fosfolípidos, ¿no?, que podemos ver acá, no sabes muy bien que la membrana celular está formado por una capa o por una doble capa bilipídica, ¿no? Y cada uno de estos representa, ¿no?, a los fosfolípidos. Pero no solamente en la estructura de la membrana celular tenemos fosfolípidos, sino también tenemos colesterol. Entonces es importante también, ¿no?, dentro de la estructura de la membrana celular, el colesterol. Pero eso sí, tenemos en mayor cantidad, ¿no?, el componente más, en mayor proporción en la membrana celular son los fosfolípidos. También los lípidos, hay lípidos, por ejemplo, que son las lipoproteínas, que sirven para transportar a los propios lípidos, como el colesterol, como los triacilgliceroles, en la circulación, en la sangre. ¿Ya? Entonces también cumplen esa función. Entonces vamos a ver, en resumen, las 5 funciones más importantes de los lípidos en nuestro organismo. Ahora, los lípidos están relacionados con enfermedades. O sea, el exceso de los lípidos, ¿no?, nos van a generar enfermedades. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad está producida por el exceso de los triglicéridos o triacilgliceroles. ¿Ya? Entonces, hemos dicho hace un momento que los triacilgliceroles juegan un papel importante en producir energía a largo plazo, hemos dicho. Pero estamos hablando de que ese aumento excesivo de nuestro organismo de los triacilgliceroles nos produce la obesidad. También el exceso, ¿no?, de colesterol en nuestro organismo y esa acumulación de colesterol a nivel de nuestras arterias, por ejemplo, del corazón o del cerebro, nos va a llegar a producir, por ejemplo, lo que es la aterosclerosis. Y si esta aterosclerosis, ¿no?, estas placas aterosclerosis que se forman a nivel del endotelio, de las arterias, se produce la ruptura de esas placas, pueden llegar a obstruir el lumen de las arterias y provocar tal vez
en principio una isquemia y un infarto, ya sea un infarto de miocardio o infarto cerebral. ¿Ya? Estamos hablando del exceso, ¿ya? Porque el colesterol tiene funciones en nuestro organismo. El colesterol, por ejemplo, hace un momento mencionado, forma parte de la estructura de las membranas celulares. Y en nuestro organismo tenemos millones de células, ¿no? Está formando parte de la estructura de las membranas celulares. Pero también el colesterol es precursor para la vitamina D. La vitamina D3 activa, que es una hormona, que es el calciferol, o el único 25-hidroxicalciferol. Que esta hormona, o sea, es fundamental para la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces, a partir del colesterol podemos formar esa hormona, esa vitamina D3 activa en nuestro organismo. Y esa vitamina D3 activa o el calciferol va a regular el metabolismo del calcio y del fósforo de nuestro organismo. Nos juega un papel importante el colesterol en esa función. También el colesterol es precursor para las hormonas esteroideas. Y las hormonas esteroideas, por ejemplo, son las hormonas sexuales y las hormonas de la corteza suprarrenal. Las hormonas de la corteza suprarrenal, por ejemplo, tenemos los glucocorticoides, como el cortisol, por ejemplo. Es fundamental el cortisol en la regulación del metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿no? En el estrés. Pero también el colesterol es fundamental o es precursor para formar las hormonas de la corteza suprarrenal, dijimos, como también son los mineralocorticoides, como la aldosterona. Y la aldosterona es fundamental en el sistema renina-aldosterona para regular la presión arterial. Entonces, como pueden ver, incluso el colesterol es precursor, o de la degradación del colesterol vamos a formar ácidos biliares y sales biliares. Que estos ácidos biliares, ¿no?, que van a encontrarse en la bilis y en el hígado, en los hepatocitos, se va a producir la degradación del colesterol. Esos ácidos biliares a nivel de la luz intestinal van a formar las famosas micelas. ¿Ya? Entonces, el colesterol, como pueden ver, tiene funciones en nuestro organismo, pero el exceso de colesterol sí puede llegar a producir lo que es la aterosclerosis, esa enfermedad. ¿Ya? Pero también se ha visto que los lípidos están relacionados con la diabetes. Por eso decimos, ¿no?, que la obesidad, por ejemplo, a un paciente obeso o una paciente obesa que veamos en la consulta médica, esa paciente, la obesidad va a ser un factor de riesgo para que esa paciente tenga diabetes mellitus, por ejemplo. O va a ser factor de riesgo para que tenga hipertensión arterial. O va a ser de riesgo para que tenga la aterosclerosis. Ahora, quiero también recalcar acá que no todos los pacientes, por ejemplo, que son obesos, van a tener estas enfermedades. Va a haber excepciones. Pero la mayoría, o sea, vamos a suponer que de 10 pacientes que son obesos, 8 van a tener riesgo de tener estas enfermedades. Pero 2 no van a tener riesgo. ¿Ya? Pero la mayoría va a tener riesgo de tener esto. ¿Te estás escuchando? ¿Me confirman, por favor, si te está escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, pues como pueden ver, los lípidos tienen funciones en nuestro organismo. Pero sabemos muy bien que los lípidos están formados por ácidos grasos y más el glicerol. Ahora, pero hay unos ácidos grasos que debemos consumir en la dieta, que son los ácidos grasos omega 3 de cadena larga. Porque estos ácidos grasos omega 3 de cadena larga son beneficiosos para prevención justamente de algunas enfermedades crónicas, como son las enfermedades cardiovasculares, como la aterosclerosis, por ejemplo. Como la artritis reumatoidea, es una enfermedad inmunitaria, incluso para la prevención de la demencia. Entonces, por eso es importante, dentro de nuestra alimentación, el consumo, ¿no?, de estos ácidos grasos omega 3.
incluso que hay en cápsulas, ¿no? Se pueden consumir, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Y estamos viendo aquí la almendra, ¿no? Entonces, alimentos donde sí se encuentra el pescado, el huevo, ¿no? Donde se encuentran este tipo de ácidos grasos omega. Que estos no se sintetizan en nuestro organismo, tenemos que consumir con la alimentación. Por eso estos ácidos grasos omega 3 se les considera esenciales para la alimentación. Y aquí ya podemos un poco ya resumir, ¿no? Esas 5 funciones que tienen los lípidos en forma general. Función de reserva o energía, lo que lo van a constituir los triacilgliceroles, los triglicéridos, las grasas lo van a constituir esta función de reserva. Hemos dicho, ¿alguien me podría decir quién es el que proporciona, ¿no?, la energía a corto plazo en nuestro organismo? ¿A partir de qué macromolécula proporcionamos energía, ¿no?, a corto plazo en nuestro organismo? Ahorita estamos mencionando que los triglicéridos son los que van a proporcionar, ¿no?, la energía, ¿no?, el almacenamiento de energía a largo plazo, pero el que proporciona la energía, el almacenamiento de energía a corto plazo, ¿quién sería en nuestro organismo? Es un carbohidrato. El glucógeno, ¿ya? Entonces, cuando ya no hay glucógeno para proporcionar energía, se degrada ese glucógeno en glucosa y proporciona energía en nuestro organismo, entonces ya echamos mano de ¿qué? De los triacilgliceroles, de los lípidos, para que nos proporcionen energía. Pero es energía a largo plazo, ¿no? A corto plazo es el glucógeno, ese carbohidrato, que se almacena en nuestro organismo tanto en el hígado como en el músculo, ¿ya? Bueno, también función estructural, dijimos, ¿no? ¿Y quiénes van a cumplir esa función estructural? Hemos dicho, forman parte de la estructura de la membrana celular. Los fosfolípidos y el colesterol, que van a estar en la estructura de las membranas celulares. Función protectora. ¿Quién cumple esta función protectora? ¿Cumple quién? Los triacilgliceroles, otra función de los triacilgliceroles, de los triglicéridos. Por ejemplo, ustedes por anatomía han ido a ver que el riñón está protegido, ¿no?, por una capa periadiposa que está brindando protección al riñón, ¿no? Entonces, ahí está cumpliendo. Incluso, ¿no?, a nivel, por ejemplo, una vez abierta, ¿no?, la pared de la cavidad abdominal, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí como delantal? El epipelón, que a su vez hace de almacenamiento de energía, pero también que es de protección antes de ingresar a los órganos intraabdominales. Pero también han de ver ustedes, por ejemplo, a nivel del ojo, en el polo posterior del ojo hay un adiposo que está protegiendo al ojo. Entonces, los triglicéridos, la otra función, la primera función sería almacenamiento de energía a largo plazo de los triglicéridos. Pero la otra función sería de protección. Igual, ¿no? A nivel, ¿no?, por debajo de la piel, en nuestro organismo encontramos que tejido adiposo, el tejido celular subcutáneo, que son constituidos por triglicéridos, que nos sirve de protección. Porque el tejido más noble de nuestro organismo es el tejido óseo. Por eso está en la parte media, ¿no? Y todo está recubierto de músculos, de aponeurosis, de tejido celular subcutáneo, que son triglicéridos. Entonces, a eso nos referimos con amor de que los lípidos cumplen esa función de protección. Pero ¿quiénes? Los triglicéridos. Función transportadora son las lipoproteínas plasmáticas, ¿no? Este es un tema, por ejemplo, dentro, ¿no?, de los lípidos, dentro de la unidad de los lípidos. Y dentro de estas lipoproteínas tenemos, por ejemplo, la VLDL, los kilomicrones, la HDL, la LDL, que estos van a transportar a los lípidos en la circulación, ¿no?, a nivel de la sangre. ¿Y a quiénes fundamentales transportan? A los
acilgliceroles y al colesterol. Porque estos se van a encontrar en la parte interna de estas lipoproteínas, en el núcleo de estas lipoproteínas. Esas lipoproteínas tienen la forma esférica. Van a tener una cubierta y van a tener un núcleo. En el núcleo se van a encontrar los triacilgliceroles y el colesterol transportándose en la circulación. Entonces, las lipoproteínas plasmáticas son las que les van a transportar a estos lípidos. Pero también tienen una función biocatalizadora. Bio es de vida catalizadora de reacciones químicas, reacciones enzimáticas, ¿no? Regulan procesos metabólicos. ¿Y qué les van a hacer las hormonas esteroideas que hemos hablado y que derivan de qué? Del colesterol. Habíamos hablado que del colesterol van a dar origen a estas hormonas esteroideas, como son las hormonas de la corteza suprarrenal. Hemos mencionado los glucocorticoides y hemos puesto ejemplo el cortisol. Los mineralocorticoides, hemos puesto como ejemplo la aldosterona. Pero también las hormonas sexuales son hormonas esteroideas, como la testosterona en los hombres, ¿no? Y el estradiol o estrógenos y progesterona en las mujeres. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, y estas hormonas juegan un papel importante, ¿no?, en la regulación del metabolismo, ¿no?, de nuestros nutrientes, de lípidos y de carbohidratos fundamentalmente. Bueno, entonces, acá estamos asumiendo esas funciones, ¿no?, importantes de los lípidos. Aquí vemos una clasificación, ¿no?, del Harper, ¿no?, de los lípidos, ¿no? Les clasifica, por ejemplo, en lípidos simples, que son las grasas y las sedas. Lípidos complejos están los fosfolípidos, los glucolípidos, otros lípidos complejos. Dentro de los fosfolípidos tenemos los glicerofosfolípidos, que están formados solamente por alcohol y glicerol. Los esfingofosfolípidos, que están formados aparte del alcohol, también tienen esfingosina. ¿Ya? Y los glucolípidos que habíamos mencionado, también denominados glucoesfingolípidos. Tenemos otros lípidos complejos, como son los sulfolípidos, aminolípidos, las lipoproteínas que hemos mencionado hace un momento, pero hay lípidos precursores derivados. Como hemos dicho, ¿no?, el colesterol va a dar origen a las hormonas esteroideas. También, a partir de ácidos grasos, podemos formar cuerpos cetónicos. Vitaminas liposolubles que consumimos con los alimentos neutros, como el colesterol, dijimos. Acá tenemos también los ésteres de colesterol, que simplemente son la unión de un ácido graso al colesterol. A eso se llama ésteres o esteril de colesterol. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo esa parte también, o van a ir viendo en otros temas también esa parte. Aquí tenemos otra clasificación, ¿no?, de los lípidos, por ejemplo, de almacenamiento y de membrana. De almacenamiento hemos dicho los triglicéridos, ¿no?, que están formados por el glicerol y 3 ácidos grasos. De membrana habíamos hablado de los fosfolípidos, que constituyen parte de la estructura, ¿no?, de las membranas celulares. Pero también otro lípido de membrana son los esfingolípidos, porque estos van a llegar a formar parte de la mielina, ¿no?, la esfingomielina, ¿no? Entonces forma parte, ¿no? Ahí están los esfingolípidos. Y dentro de los esfingolípidos también los glucolípidos, que ahí tenemos los cerebrósidos, gangliósidos, eso a nivel, ¿no?, cerebral. ¿Ya? Pero como pueden ver, acá los triglicéridos y los fosfolípidos tienen el glicerol como un componente principal, pero también a su vez tienen ácidos grasos. Por eso triacilgliceroles, porque está formado por 3 ácidos grasos, ¿no?, los triacilgliceroles, los triglicéridos antiguamente llamados. Y aquí el glicerol, ¿no?, tiene dos, en este caso tiene el glicerol unido 2 ácidos grasos para formar los fosfolípidos, pero tiene el fosfato más, ¿no?, el grupo fosfato más, por eso fosfolípidos. En cambio acá, en vez del glicerol tenemos ¿qué? La esfingosina, ¿no? En ambos, en los esfingofosfolípidos como en los glucolípidos tenemos la esfingosina, pero sí tenemos ácidos grasos. Aquí cuando hablamos de glucolípidos, estamos hablando que también tenemos carbohidratos glúcidos, ¿no?, carbohidratos, azúcares, ¿no?, para formar estos cerebrósidos y gangliósidos. ¿Ya?
Pues aquí estamos viendo igual una clasificación, un resumen, ¿no? De la composición. Pero hemos dicho que para formar un lípido necesitamos de ácidos grasos y necesitamos de glicerol. Eso para formar fundamentalmente los triacilgliceroles como los fosfolípidos. Entonces, pero ¿cómo se clasifican los ácidos grasos? Los ácidos grasos se clasifican, ¿no?, en ácidos grasos saturados que no tienen dobles enlaces. Aquí estamos viendo una cadena, ¿no?, donde, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son los componentes de los ácidos grasos? Uno está formado por una cadena de carbonos, ¿no?, con sus respectivos hidrógenos. Pero a su vez tienen un grupo, el grupo funcional, que es el grupo carboxílico. Entonces, en todas las estructuras, por ejemplo, de los ácidos grasos, vamos a ver el ácido carboxílico, este grupo funcional. Y vamos a tener las cadenas, ¿no?, de carbonos con sus respectivos hidrógenos. Y al final siempre va a haber un radical metil, un carbono con 3 hidrógenos. Y entre el grupo funcional ácido carboxílico y el radical metil, que se he mencionado, siempre vamos a tener, ¿no?, carbonos con 2 hidrógenos. A excepción donde existan dobles enlaces. Entonces, los ácidos grasos se van a clasificar, ¿no?, en ácidos grasos saturados y en ácidos grasos insaturados o no saturados. Aquellos ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces, como pueden ver, vemos simples enlaces, ¿no? Pero aquellos ácidos grasos que son insaturados o no saturados tienen dobles enlaces. Aquí estamos viendo dobles enlaces, ¿no? Pues aquí estamos viendo, por ejemplo, el ácido graso linoleico. Este es un ácido graso, ¿no?, insaturado. Ahora, estos ácidos grasos insaturados pueden ser monoinsaturados y poliinsaturados. ¿A qué se refiere cuando hablamos de monoinsaturados? Que solamente tienen un solo doble enlace, los monoinsaturados. Pero los poliinsaturados pueden tener 2 hasta 3 enlaces, hasta 4 enlaces. Aquí, por ejemplo, el ácido linoleico tiene 2 dobles enlaces. Eso es por eso un ácido graso poliinsaturado, ¿ya? Pero hay un ácido graso, ¿no?, insaturado, y dentro de los insaturados hemos dicho que pueden ser poliinsaturados o monoinsaturados. Este ácido graso es poliinsaturado, o sea que tiene varios dobles enlaces, y es el ácido arquidónico, ¿ya? Arquidónico. También este ácido arquidónico está formado por 20 carbonos, también se les llama eicosanoides. ¿Ya? Eico, ¿qué significa de la química? 20 carbonos. ¿Ya? Está formado eicosanoides, ese término no se va a olvidar, eicosanoides, con 20 carbonos están formados esos ácidos grasos. Y dentro de estos, el que juega un papel importante es el ácido arquidónico. Que este ácido arquidónico se encuentra formando parte de las membranas celulares. A partir de este ácido arquidónico, que es un ácido graso eicosanoide, porque está formado por 20 carbonos, puede llegar a formar, ¿no?, unas sustancias químicas, como son las prostaglandinas, las prostaciclinas, los leucotrienos y las lipoxinas. Ya, ahorita vamos a ver esto. Pues como pueden ir viendo, entonces, aquí lo que quiero que quede claro, que los ácidos grasos se clasifican en 2 tipos, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y los ácidos grasos insaturados, ¿no?, se pueden clasificar a su vez en 2 grupos, los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados. Monoinsaturados porque solo tienen un doble enlace. Cuando hablamos de poliinsaturados, que tienen más de dos dobles enlaces, pueden ser 3, 4, 5. Y dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados tenemos un ácido graso que está formado por 20 carbonos, es el ácido arquidónico. También se le denomina eicosanoides, porque eico significa 20, ¿no? Que están formados por 20 carbonos, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no?, un resumen igual de estos ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados. Incluso aquí tenemos los ácidos grasos insaturados que se puede también clasificar en trans y cis. Y dentro de los cis, por ejemplo, tenemos los poliinsaturados y los monoinsaturados, ¿ya?
Entonces, como pueden ver, aquí hay otra clasificación, y a su vez, ¿no? A los insaturados les clasifica en trans y en cis, ¿no? Y aquí dentro de los cis estarían los poliinsaturados y los monoinsaturados, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos ácidos grasos. ¿Por qué es importante, por ejemplo, estos ácidos grasos eicosanoides? ¿No? Eicos hemos dicho que son ácidos grasos que están formados por 20 carbonos. Y dentro de esos ácidos grasos es un ácido importantísimo, es el ácido arquidónico. Y estos van a dar origen, dijimos, ¿no? Aquí ¿no? Los eicosanoides, como el ácido arquidónico, ¿no? Puede dar origen ¿a qué? A las prostaglandinas, a las prostaciclinas, a los leucotrienos, a las lipoxinas, incluso a los tromboxanos, ¿no? Entonces, ¿pero qué función cumplirá, por ejemplo, las prostaglandinas en nuestro organismo? ¿O para qué servirán? ¿O en qué momento se producirá, ¿no? La formación o la síntesis de estas prostaglandinas? Aquí vemos, por ejemplo, las funciones de las prostaglandinas. Posterior, por ejemplo, al daño, si yo he sufrido un golpe, una contusión, ya a nivel del lugar donde he sufrido la contusión, pero vamos a suponer a nivel de la pierna, he sufrido una contusión. Entonces, a ese nivel van a encontrar células. Entonces, al haber esa contusión, o sea, ese golpe, muchas células se van a destruir, ¿no? Entonces, y esas células tienen membrana celular, y en la membrana celular se van a encontrar, ¿no? Estos fosfolípidos. Pero esos fosfolípidos van a estar formados, por ejemplo, por ácidos grasos. Y dentro de esos ácidos grasos va a estar el ácido arquidónico. Entonces, el ácido arquidónico va a dar origen a las prostaglandinas, ¿no? A partir del ácido arquidónico se van a formar las prostaglandinas. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber la liberación del ácido arquidónico, de ese ácido graso. Y ese ácido arquidónico va a producir prostaglandinas. ¿Y qué va a producirse a ese nivel? Inflamación. Porque las prostaglandinas intervienen en la inflamación, en las respuestas inflamatorias. Vamos a ver, ¿no? A ese nivel, como comúnmente conocemos, hinchazón, ¿no? Va a aumentar de volumen, va a haber edema a ese nivel. Entonces, por esa situación, porque ha habido destrucción de las membranas celulares por la contusión de esas células que se encuentran en ese nivel. Entonces, hay un proceso inflamatorio. Entonces, las prostaglandinas están relacionadas con procesos inflamatorios. ¿Ya? Va a haber aumento, también, o sea, las prostaglandinas se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento de ¿qué? En el tratamiento de las gastritis. ¿Por qué? ¿Y por qué mecanismo? Porque las prostaglandinas van a disminuir la secreción de ácido gástrico. Entonces ya no va a haber irritación de la mucosa gástrica. ¿Ya? Entonces es un mecanismo también. También, las prostaglandinas también van a servir para contracción del miometrio, o sea, de la musculatura, ¿no? Del útero. ¿Ya? Entonces, importante. Por eso la prostaglandina es importante en el trabajo de parto. Entonces, se puede utilizar como, ¿no? Como inducción para el parto. Por eso, a veces hay prostaglandinas, por ejemplo, para que el trabajo de parto, sea más rápido. Este medicamento, estas prostaglandinas E2, ¿no? Se venden en las farmacias, por ejemplo, como Citotec, como misoprostol. Entonces, a veces, para que el parto sea inmediato, entonces se puede colocar en tabletitas, ¿no? Este medicamento, las prostaglandinas E2 o el misoprostol, nombre comercial, o Citotec, nombre comercial, en el fondo de la vagina, y eso nos va a ayudar a que haya la contracción, ¿no? Y nos ayude en el trabajo de parto. Entonces, tiene acciones esta prostaglandina, pero también hemos dicho que nos puede producir, por ejemplo, procesos inflamatorios. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, ¿no? Recordar esto que les estoy mencionando, este ácido arquidónico, que es un eicosanoide, que este ácido arquidónico está formado por 20 carbonos. O sea, a partir de este se van a originar, ¿no?
los prostanoides que dice que son las prostaglandinas y las prostacinas y los tromboxanos. Pero también se van a originar los leucotrienos y las lipoxinas. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver de que un ácido graso está formado, por ejemplo, hemos dicho, por el grupo, el ácido carboxílico y la cadena de carbonos. ¿No? La cadena es la cadena de carbonos. Ahora, para dar el nombre, por ejemplo, a un ácido graso, ¿de dónde derivan, por ejemplo, los ácidos grasos? De los hidrocarburos, porque tiene carbono, hidrógeno. Los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Pero el ácido graso, aparte de tener carbono e hidrógeno, tiene el ácido carboxílico, el grupo funcional. Y aquí ya estamos hablando de un ácido, ¿no? Graso, ¿no? De un ácido graso. Entonces, ahora, etano, por ejemplo, tenemos aquí el etano, el etano es un hidrocarburo. Pero acá ya se va a unir, aparte, ¿no? de carbono y hidrógeno, se va a unir el ácido carboxílico. Pues ya va a ser un ácido graso. Y para nombrarlo, ya no vamos a utilizar solamente la denominación, ¿no? Acá lo que se utilizaba de etano, sino se va a utilizar la denominación, su terminación, anoico. Por eso, ácido etanoico, ¿no? Ácido etanoico. ¿Ya? Eso en los ácidos grasos saturados. Pero en los ácidos grasos insaturados, se utiliza, ¿no? En la terminación anoico. ¿Ya? Esto es más que todo desde un punto de vista de la nomenclatura química para nombrarlos a estos ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, este es el punto de vista químico, o sea, para nombrarlos. Ya no, tampoco vamos a preguntar en el examen esto, ¿no? Pero sí, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? De esos ácidos, ¿no? Por ejemplo, el ácido oleico, o también denominado ácido octadenoico, que está formado por 18 carbonos, por eso octadenoico, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene dobles enlaces, por eso estamos utilizando esta terminación enoico, ¿ya? Entonces, es para más que todo la nomenclatura, ¿no? Nombrarlos, eso es nombrarlos a estos ácidos grasos. Bueno. Y aquí tenemos una clasificación, ¿no? De estos ácidos grasos, nuevamente mencionamos, ¿no? Saturados, insaturados. ¿Y dónde se encuentran los ácidos grasos saturados? Se encuentran predominantemente en las grasas de origen animal. ¿Dónde se encuentran esos ácidos grasos no insaturados? Que son los más, ¿no? beneficiosos para nuestro organismo. Predominantemente en las grasas de los vegetales. Ya dijimos que se clasifican estos en monoinsaturados y poliinsaturados. Y aquí estamos viendo esos ácidos grasos, por ejemplo, saturados, ¿no? El ácido, estos ácidos grasos saturados y como los insaturados tienen nombres químicos y tienen nombres comunes. Por ejemplo, el nombre común del ácido etanoico, que ese es el nombre químico, que está formado por 2 carbonos, ¿no? Y la terminación anoico, que hemos dicho que esto es saturado, por eso la terminación anoico. Si sería insaturado, la terminación sería enoico, con E en vez de la A, ¿no? Entonces, eta nos está diciendo que está formado por 2 carbonos. Ácido etanoico. ¿Su nombre común cuál es? El ácido acético. ¿Y este ácido acético dónde han escuchado? Tal vez que habéis consumido nosotros este ácido acético. ¿Dónde se encuentra? ¿Alguien sabe? Se encuentra en la vinagre. En el vinagre, ¿no? En el vinagre se encuentra. Y vinagre utilizamos, por ejemplo, en las ensaladas. ¿Para qué? Para destruir a los microorganismos. ¿Ya? Entonces, importante, por ejemplo, a veces, no, a mí no me gusta vinagre porque es amargo, dicen. Porque es un ácido, ¿no? Es amargo. Pero sería bueno que utilicen, por ejemplo, para las ensaladas, en las ensaladas,
porque mata a los microorganismos. ¿Ya? Entonces aquí, como pueden ver los ácidos grasos, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tienen en su composición, van a ir recibiendo, ¿no?, la denominación química, ¿no? Ácido butanoico, que está formado por 4 carbonos. Y su nombre común es el ácido butírico. ¿Y dónde se encuentra esto? En la mantequilla. Cuando estamos consumiendo mantequilla, estamos consumiendo este ácido graso, ¿no?, butírico, ¿no?, o ácido graso butanoico. Estamos consumiendo con la mantequilla. Como pueden ver acá, es el nombre común, aquí el nombre químico, y aquí por la cantidad de carbonos que están formados, ¿no?, cada uno de estos ácidos grasos. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido graso dodecanoico, que es el ácido graso láurico, que está formado por 12 carbonos. Se encuentra en el aceite de canela, en el esperma de la ballena, ¿no? Entonces, imagínense. ¿Ya? Entonces, el ácido palmítico, esta es la que consumimos nosotros, ¿no? Comúnmente consumimos grasas de origen animal, el ácido palmítico, que está formado por 16 carbonos, ¿no? ¿Ya? Entonces, como pueden ir viendo, simplemente aquí estamos viendo esta composición, ¿no?, de los ácidos grasos, ¿no?, por la cantidad de carbonos y su nombre común. Por ejemplo, el ácido que está formado por 18 carbonos es un ácido graso saturado estáidico, ¿no?, y su nombre químico sería el ácido octadecanoico. ¿No? El nombre químico. ¿Ya? Entonces, aquí hemos visto ácidos grasos saturados. Aquí vamos a ver ácidos grasos insaturados, que tienen dobles enlaces. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, dentro de estos, el ácido graso insaturado que se ha formado por 18 carbonos. Y tiene 4 enlaces dobles a nivel del carbono 6, 9 y 12. ¿No? 3 enlaces, ¿no? Sería 3 enlaces. Entonces, ese es el ácido linolénico. El otro ácido, por ejemplo, es el omega 3, ¿no? Igual está formado por 18 carbonos, tiene 3 enlaces, este 3 significa 3 enlaces, y en el carbono 9, 12 y 15 es el ácido linolénico, ¿ya? Este es el ácido omega 3, que es un ácido graso esencial, igual como es el ácido linolénico, que también es un ácido graso esencial para la nutrición, que esto no podemos producir en nuestro organismo, tenemos que consumir con la alimentación. ¿Ya? Y aquí les decía, este es ácido arquidónico, ¿no?, que es un ácido graso, ¿no?, que también, o sea, es importante para producir las prostaglandinas, los tromboxanos, ¿no? ¿Ya? Es importante, los leucotrienos, las lipoxinas, igual este ácido graso es fundamental, ¿no?, en nuestro organismo. ¿Ya? Estos serían, ¿no?, algunos ácidos grasos, ¿no?, insaturados que tienen dobles enlaces. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pues no se olviden, ácidos grasos esenciales, ¿cuáles son? El ácido linoleico, el ácido linolénico. Y este ácido graso linolénico es un ácido graso omega 3. Ahora, el ácido linoleico es precursor para dar origen al ácido arquidónico, por ejemplo. Este ácido arquidónico está formado por 20 carbonos. Y estos van a dar origen a las prostaglandinas, a las prostaciclinas, a los tromboxanos, a los leucotrienos, a las lipoxinas. ¿Ya? Por favor, no se olviden eso. Pues cuidado, ¿no? Precursor de las prostaglandinas, no han dicho, no, al ácido arquidónico, por ejemplo, ¿no? Que este va a originarse de qué? Del ácido linoleico. Ácidos grasos esenciales, ácido linoleico, ácido linolénico, ¿no?, lo que estamos mencionando, por ejemplo, ¿no?
Ahora, los ácidos grasos también se pueden clasificar de acuerdo a la cadena, ¿no?, que contienen. O sea, y esa cadena, hemos dicho, está formada por carbono y hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ácido, ¿a qué se denomina ácido graso de cadena corta? Aquellos que están formados, ¿no?, menor a 8 carbonos, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no?, de 8 carbonos, un ácido graso, de 6 carbonos, ¿no?, el butírico, ¿no?, que hemos dicho que está formado por, ¿no?, 4 carbonos, ¿no? Entonces, miren, pues aquellos ácidos de cadena corta son aquellos que están formados, ¿no?, menor a 8 carbonos. Ácidos grasos de cadena media, aquellos que están formados, ¿no?, menor, ¿no?, de 14 carbonos, hasta 10 carbonos. Aquellos ácidos grasos de cadena larga que están formados por encima, ¿no?, igual o mayor a 16 carbonos, ¿no? Por eso estamos aquí, el ácido palmítico, el ácido, ¿no?, estáirico, que está formado por 18 carbonos, el ácido arquidónico, que les decía que está formado por 20 carbonos. Pues también los ácidos grasos se clasifican de acuerdo a la cadena, ¿no?, a su cadena, que es larga o corta o media, ¿no? Ya no está pisando el tiempo. Aquí están los ácidos no grasos, ¿no?, en este caso, ya que van a llegar a formar los triacilglicerols. Entonces, un triglicérido, un triacilglicerol está formado por el glicerol, que sería este el glicerol, y estos 3 ácidos grasos que se van uniendo, ¿no?, a los grupos alcoholes, estos grupos alcoholes que están acá, se van uniendo estos ácidos grasos para formar ya los triacilgliceroles. Ahora aquí se unen estos ácidos, este grupo oxidilo se une con el grupo del ácido carboxílico, del ácido graso, por un enlace éster, ¿ya? Un enlace éster. Ya hay una, por eso se llama esta reacción esterificación, ¿no?, esterificación. Por enlaces éster se unen, ¿ya? Pues igual hay la liberación de moléculas de agua, hay un proceso de deshidratación, ¿ya?, la pérdida de moléculas de agua para unirse. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo que está el glicerol y los ácidos, pero aquí ya están unidos, ¿no? Aquí están unidos. Y ha habido la liberación de moléculas, de 3 moléculas de agua. Y ha se unido el ácido graso al glicerol, al primer carbono del glicerol, luego aquí al segundo carbono, ¿no?, en el grupo oxidilo. Y aquí hemos llegado a formar ya los triacilgliceroles, ¿no? Y aquí en forma esquemática, ¿no?, estamos mencionando, ¿no?, ¿no?, cómo estos ácidos grasos se van a unir al glicerol. No, y aquí, cuando un solo ácido graso está unido al glicerol, se llama monoacilglicerol. Cuando está unido 2 ácidos grasos, se llama diacilglicerol, ¿no? Cuando, por ejemplo, este diacilglicerol se va a unir a este diacilglicerol, un grupo fosfato, forman los fosfolípidos, por si acaso, ¿no? Y aquí, cuando se unen al glicerol 3 ácidos grasos, forman los triacilglicerols o los glicerols, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, ¿no?, cómo se van uniendo esos ácidos grasos, ¿no?, al glicerol. Los monoacilglicerols cuando solamente un ácido graso. Los diacilglicerols cuando se unen 2 ácidos grasos al glicerol. Y los triacilglicerols cuando se unen 3 ácidos grasos al glicerol. Aquí vemos los fosfolípidos, ¿no?, constituyen parte estructural de las membranas, hemos dicho, ¿no? ¿Y a partir de qué se van a sintetizar, ¿no?, estos fosfolípidos? A partir de un ácido que es el ácido fosfatídico, que es un diacilglicerol. Es un ácido, un glicerol unido a 2 ácidos grasos. Eso es el ácido fosfatídico. A partir de esto se van a formar los fosfolípidos. Y dentro de estos fosfolípidos tenemos, por ejemplo, los fosfolípidos que son la fosfatidilcerina, la fosfatidiletanolamina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilinositol, la fosfatidildiglicerol, ¿no? Estos son fosfolípidos, ¿ya? ¿Alguien me puede decir cuál es el fosfolípido que evita el colapso de los alveolos a nivel de los pulmones, que se sintetiza, por ejemplo, en los neumocitos
tipo 2 o tipo 1, seguramente han hablado de embriología, porque la deficiencia de este fosfolípido puede llegar a producir el colapso alveolar, y al producir el colapso alveolar puede llegar a producir el distrés respiratorio del recién nacido. Por eso dicen, no hay que hacer maduración pulmonar, dicen. Seguro han hablado en embriología y seguramente han visto un caso clínico relacionado con esto. ¿Alguien me puede decir? Mientras va pensando, por ejemplo, aquí vemos en forma esquemática un fosfolípido, ¿no? Aquí está, los fosfolípidos tienen una cabeza que es soluble en el agua. A esa cabecita se llama cabeza polar o también se llama cabecita hidrofílica. Esta cabecita está, ¿no?, en contacto con el agua, hacia el exterior de la célula como hacia el interior de la célula. Por eso está esta estructura, ¿no?, de una capa bilipídica, ¿no?, la estructura de la membrana celular. Aquí las cabecitas que son solubles en el agua, las cabecitas hidrofílicas o también cabecitas polares se llaman. Aquí hacia adentro está, ¿no?, el líquido, ¿no?, del citoplasma, y hacia afuera está el líquido, ¿no?, que se encuentra en la matriz extracelular, el líquido extracelular. Y aquí están las zonas, ¿no?, que son solubles en el agua, en contacto con el agua. Pero en la parte media están estas colitas, ¿no?, que están formadas por ácidos grasos, ya sea ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados, ¿no? Y aquí estamos viendo la diferencia, ¿no? Los saturados, los insaturados, que doble enlace, y los insaturados, simples enlaces. Y estas por eso están en la parte, porque no son solubles en el agua, estos ácidos grasos, estas colitas, ¿no?, de los ácidos grasos. Entonces, por eso esta es la zona, ¿no?, o las colas hidrofóbicas que rechazan el agua, o las zonas no polares, ¿no? Entonces, cada uno de estos, la fosfatidilserina, la fosfatidilethanolamina, la fosfatidilcolina, la fosfatidilinositol y la fosfatidilglicerol, estos son fosfolípidos. Y cada uno de estas juega un papel importante, ¿no?, en las funciones de nuestro organismo. Aquí está, por ejemplo, ¿no?, el ácido, o sea, en este caso el fosfolípido, ¿no?, importantísimo, porque la deficiencia de este fosfolípido va a producir a nivel de los alvéolos pulmonares el colapso alveolar. Pero si se sintetiza en forma adecuada de estos fosfolípidos, no va a haber ese colapso alveolar. ¿Y cuál es ese fosfolípido? Es el fosfatidilcolina o lecitina, ¿no? Este es un agente, ¿no?, superficial, tensoactivo, para evitar ese colapso alveolar, ¿ya? Entonces, la deficiencia de este fosfolípido puede producir colapso alveolar. Y eso generalmente se puede dar en prematuros. Por eso, para evitar y para que se sintetice este fosfolípido a nivel de los neumocitos, ¿no?, y evitar el colapso alveolar, entonces se administra, ¿no?, betametasona a esos recién nacidos prematuros para maduración pulmonar, lo que han escuchado seguro, les han explicado o han debido desarrollar cuando estaban pasando embriología. Ahora, la fosfatidilethanolamina, o cefalina también llamada, y más la fosfatidilserina se encuentran ¿dónde? En todos los tejidos de nuestro organismo. Y la fosfatidilserina participa en la apoptosis, en la muerte celular programada, ¿no?, que tienen todas nuestras células. No viven eternamente nuestras células. Nuestras células tienen que recambiarse, pero las viejitas tienen que morir. Y eso se da a partir de la apoptosis celular. Y participa este fosfolípido, el fosfatidilserina. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? A ver aquí. Tenemos otro fosfolípido, el fosfatidilinositol. Este es un precursor, por ejemplo, actúa como segundo mensajero, ¿no?, del óxido nítrico, ¿no?,
Es importante, por ejemplo. Tenemos otro fosfolípido que es la cardiolipina o la fosfatidilglicerol. Igual forma parte esta cardiolipina de las membranas celulares, de la mitocondria interna, por ejemplo, de la membrana mitocondrial interna. Es necesario esta cardiolipina para los complejos, ¿no?, respiratorios, ¿no?, en la cadena transportadora de electrones. Tenemos otros fosfolípidos, por ejemplo, los lisofosfolípidos, ¿no? Implican en la promoción, o sea, de la aterosclerosis, también están involucrados, ¿no?, en la aterosclerosis, estos lisofosfolípidos, también denominados lisolecitina. Tenemos los plasmológenos, también son fosfolípidos que se encuentran en el cerebro y en el músculo. La esfingomielina, fundamental también, ¿no? En la mielina, se encuentra en la mielina, ¿no?, en las fibras nerviosas. Y tenemos un ácido graso de cadena larga constituido por la ceramida. Y aquí están los glucolípidos, ¿no?, que también hemos ido mencionando, y dentro de estos glucolípidos, ¿dónde es importante estos glucolípidos? En el tejido nervioso, también formando parte de la estructura de la membrana celular. Dentro de estos glucolípidos tenemos las galactoceramida, que se encuentra en el cerebro y en los tejidos nerviosos. La glucosilceramida, igual se encuentra en tejidos extraneuronales, también en pequeñas cantidades en el cerebro. Los gangliósidos se encuentran en los tejidos nerviosos. Y tenemos dentro de estos gangliósidos la glucilceramina más ácido siálico para formar el ácido acetilneuramínico. Esos fosfolípidos que hemos ido mencionando y glucolípidos, ¿no? Esa es la primera parte, por favor, ¿no?, de lípidos de importancia fisiológica. Gracias, muchachos, eso sería todo.